Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Muy buenos días, le decimos a nuestros estelares de los días lunes. Vamos a comenzar saludándola a ella, la abogada de la Fundación Juntos Más Libres, Paz Charpentier. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Álvaro, María José y Javier, por supuesto, y a todos quienes nos están escuchando en Concepción. Ya los extrañaba, como les dije que había habido feriado, o iba a haber feriado en ese momento, fue el feriado. No vas a anunciar ningún feriado hoy día, porque estuvo buena el anuncio. No. Claro, pero si viene otro a fin de mes, pero eso lo dejamos para el otro lunes. Sí. Oye, y bueno, estábamos también extrañando, al igual que extrañamos a Paz, a Javier Sandoval, quien ha vuelto a estar aquí con nosotros después de este feriado de la semana pasada, consejero regional del Partido de Igualdad. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, María José. Paz, qué agrado compartir nuevamente con ustedes, y esta vez no empezamos muteados. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esta semana será buena, entonces. Sí. Extraordinario. Está partiendo con el pie derecho, Javier, me impresiona eso. Oye, yo quiero partir con lo del plan metropolitano, plan regulador metropolitano de Concepción, porque la Corte ha señalado que va a paralizar. La Corte Suprema va a paralizar. Te corregí de nuevo. Me corregiste de nuevo. Después vamos a leer el comentario de una auditora. Pero no es una corrección, es un aporte. La Corte Suprema paraliza nueva modificación del plan regulador metropolitano de Concepción. Ya es sabido que hay un convenio de la OIT, el 169, ¿verdad?, que hace que diversos mecanismos administrativos de nuestro país se contemple la consulta indígena, que se supone un diálogo, ¿verdad?, entre los pueblos indígenas y el Estado chileno, principalmente aquellas relacionadas con el borde costero, pero también con este tipo de instrumentos reguladores. Entonces, a mí me sorprende que esto no se haya previsto. Esto fue una sentencia de la Corte Suprema que acoge un recurso de protección que fue presentado cuando era senador Alejandro Navarro, en conjunto con agrupaciones indígenas, la Asociación Indígena Auquinco Gualmapu, también la Asociación Indígena Talcahueño Ñifoli y también la Agrupación por la Vida de Coronel. Ellos fueron los que interpusieron un recurso de protección. Todavía han pasado, Paz y Javier, 7 años y no tenemos un plan regulador metropolitano de Concepción. ¿Qué opinión les merece esta situación? Partamos por Javier. Sí, Javier. Sí, bueno, lamentablemente se demoró como nunca este instrumento para generar finalmente un proceso viciado, un proceso totalmente mal llevado por parte de sucesivas seremías y varios gobiernos. Es una actualización porque el plan regulador metropolitano en su última modificación hace 8, ya 9 años atrás está caducado y requería una actualización que no se hizo cargo ni de los cambios en la ciudad ni de las demandas de participación y la visión de ciudad que ha ido emergiendo de parte de muchos actores de la ciudadanía, entre ellos las asociaciones mapuches urbanas que, quiero decir, entregaron cartas al propio gobierno regional, en ese entonces dirigido por intendentes, y al Consejo Regional, en el que yo también formaba parte, 13 de ellas, cartas solicitando respuesta de por qué no se estaba llamando a consulta indígena. También en las distintas conversaciones y audiencias en las que pude estar presente ante los seremis, lo plantearon. Y la respuesta era insólita. Le vamos a preguntar a la CONADI, un organismo del Estado, en este caso el MIMBU, preguntándole a otro respecto de la consulta indígena que está establecida por la OIT. Y claro, la CONADI, otra de las instituciones también cuestionadas, sin objetividad, sesgada, contestaba no era necesario, porque este tipo de instrumento no iba a afectar un montón de espacios naturales, incluyendo ceremoniales y de valor espiritual para el pueblo mapuche. Lo planteamos reiteradamente. A pesar de eso, tanto los seremis como el Consejo Regional y quien entonces lo presidía, la Comisión de Planificación y quien entonces la presidía, hoy día la presido yo, pero con anterioridad era las fuerzas que hoy día, digamos,
la derecha, quienes estaban encabezando tanto el gobierno, el Consejo Regional, como esta comisión, le cerraron la puerta a la participación en general y en particular a esta demanda. Entonces, creo que acá hay una responsabilidad que abarca muchos actores y entre ellos incluso a Ceremis que hoy día son CORE. Tenemos un colega que es ex Ceremi, que también formó parte de este proceso, y agregaría que la actual Ceremi también tiene una responsabilidad porque ya teníamos un cuestionamiento de parte de Contraloría de tipo técnico y ahora la Corte Suprema un cuestionamiento de parte de la participación que echa pie atrás con esto y no tenemos certezas de que entonces sea la actual Ceremi la persona más idónea para subsanar estos temas después del rol que jugó en distintos cargos también a lo largo de todo este proceso. Paz. Sí, mira, yo quiero señalar, yo estoy de acuerdo, desconozco además el contenido preciso de la sentencia emitida por la Corte Suprema, debo reconocer que era una sentencia un poco larga y no la leí por completa, sin embargo yo quiero hacer el siguiente punto que a mí me parece importante. Como tú bien señalabas, María José, 7 años lleva esta tramitación de la modificación al plan regulador, ¿cierto? Y esto impide avanzar en más ciudad. ¿Por qué? Porque no entrega certeza jurídica respecto a las inversiones, a dónde van a necesariamente construirse los nuevos edificios para viviendas, por ejemplo. Y esto se agrega a otra cosa que también tiene mucho retardo y que fue noticia también durante los últimos días, que es la paralización de las obras de conectividad entre el puente y la avenida Chacabuco, ¿verdad? Y el sector Medio Camino Talcahuano por no pago de obras que han sido ya ejecutadas por parte del MOP. Y esto es terrible, ¿por qué? Porque eso significa, y uno puede verlo, ¿verdad?, que nuestra ciudad no ha avanzado en el último tiempo absolutamente nada. Y eso es dramático, eso por una parte. Y segundo, en relación al tema de particularmente el plan regulador en particular, a ver, aquí existe una institucionalidad que debe ser respetada y si esta institucionalidad se saltó de alguna medida del procedimiento, bueno, es correcto entonces que la sentencia de la Corte Suprema ordene que se lleven adelante trámites que están establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. Eso está bien. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, que esto además no solamente entrega incertidumbre al sector de la construcción, incertidumbre que se suma a la recesión que ya vive el sector de la construcción a nivel nacional. Indican que ha existido una recesión de más de un 5.1% más o menos de disminución en las inversiones, lo que en el fondo tiene como resultado además que no nos retrasemos o se paralice un tema que es vital para nuestra ciudadanía, para los chilenos, que es el tema relativo al déficit de viviendas. Si es que no existe inversión, si es que no existe certidumbre, difícilmente el sector de la construcción de viviendas se puede reactivar y por lo tanto dar solución a un número importante de personas en nuestro país que requiere solucionar este problema y sobre todo dentro del contexto de lo que significa una crisis económica. Entonces estamos en un momento bastante complejo en nuestra región, estimada María José. Sí, bueno, Paz también ha tocado uno de los temas que fue puesto sobre la mesa por Sabes.cl, que es esta crisis en la que está la empresa Claro Vicuña Valenzuela, crisis que afecta directamente el desarrollo de obras importantes aquí en el Gran Concepción, el puente Bicentenario, la tercera etapa del eje Colón, el puente en Cunanilagüe y otras. Que llevan décadas. Una década. Fíjate que, y nosotros la semana pasada intentamos comunicarnos o pedirle una entrevista para hoy al Ceremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, y también a la delegada presidencial Daniela Dresner. Ambas desistieron, no quisieron hablar. El Ceremi de Obras Públicas sacó una declaración en donde dice que respecto de las obras mencionadas aquí en la región del Biobío no hay estados de pago pendientes. La empresa dice lo contrario, y que habría pagos pendientes de obras en otras partes del país, entiendo, que totalizarían alrededor de 8.000 millones de pesos, y esto estaría generando la crisis. El problema es que hay subcontratistas, empresas pequeñas. Nosotros citamos una por la mañana de una empresa de paisajismo a la que se le deben 2 facturas de 40 millones de pesos, y estas empresas van a quebrar porque no tienen espaldas para resistir. Las facturas están emitidas en julio, todavía no se les pagan. Y termino aquí, nadie está obligado a hablar. Si uno pide una entrevista a una persona de gobierno o un político, o que alguien que tenga una responsabilidad en la administración del Estado, perfectamente puede declinar la entrevista. Yo espero que esa no sea la norma, que respecto de algunas Ceremi ha sido respecto de este programa,
y cuando se recaben más antecedentes, que fue la explicación que nos dieron esta semana, aclaren esta situación, porque es de la mayor gravedad. Y a mí me parece que en la cancha se ven los gallos o las gallinas. Es fácil hablar cuando las cosas andan bien, pero hay que hacerlo también cuando hay problemas. Paz quería decir algo, parece. Sí, yo quiero decir algo ahí. Yo quiero ser, estimado Álvaro, un poco más dura que tú en ese sentido, porque a mí me parece que las autoridades que ocupan posiciones dentro del gobierno, no es facultativo entregar respuesta a la ciudadanía a través de la prensa. Todo lo contrario, es su deber. Y por lo tanto, si bien tal vez puede tomarse un tiempo adicional para poder responder a aquello que se le está preguntando, es su deber, es parte del deber, de su obligación desempeñándose como una autoridad de gobierno. Entonces a mí me parece dramático que frente a un tema tan importante a nivel regional como son la paralización de estas obras, ¿verdad? No se dé una respuesta, porque además existen posiciones encontradas entre esta empresa que alude a una deuda de más de 8.322 millones de pesos por obras ya ejecutadas. No se indiquen, no se acompañan antecedentes, no se den explicaciones. Si al final del día las obras públicas son lo que democratiza mayormente la ciudad. O sea, hablamos un gobierno cuya bandera, digamos, era la famosa igualdad o el igualitarismo, ¿verdad? Y las obras públicas son aquello, ¿verdad? ¿Qué más democrático y qué más igualitario que las obras públicas? Entonces aquí estamos hablando de una prioridad, y nuestra región no es más ni menos que una de las regiones más importantes de este país. Entonces no se justifica el retraso de estas obras, y por lo menos alguna claridad al respecto es lo que se exige, no solo por nosotros, por la prensa, sino que también por los parlamentarios de nuestra región, estimado Álvaro. Vamos a cambiar de tema. Javier, no sé si tú quieres decir algo más, pero quiero anunciar de lo que nos gustaría conversar, y es respecto de los resultados que arrojó la encuesta Plaza Pública CADEM. No es menor, ¿por qué? Porque reveló que la aprobación a la gestión del presidente de la República cayó en 6 puntos porcentuales en la última semana. ¿A cuánto llegó? Y a 27%. 27. Claro, 27. y esto no es menor porque es la medición más baja registrada desde que asume el gobierno. Javier, ¿qué diagnóstico haces tú también a la luz de la conmemoración también del 18 de octubre? Bueno, sí, varias cosas. Primero, me parece muy preocupante, y creo que tiene que ver este tema de la baja aprobación también con la inacción, con la falta de iniciativa, la falta de respuesta y de conexión con una serie de urgencias que vienen siendo planteadas y que están pendientes. Ahora, ligando esto con las problemáticas urbanas, como las que se comentaba recién, yo creo que por parte de la Seremía aquí hay que salir a dar respuestas rápido, conectarse, informar. Hay que actuar con mucha más celeridad que la que estamos viendo y corregir errores que no son recientes, no son errores propios incluso en buena medida, sino que involucran a diferentes gobiernos, pero no tenemos tanto tiempo más. Entonces no podemos seguir postergando, que acá es el problema de fondo, que incluso es el que se relaciona con la fecha, digamos, del 18 de octubre, y eso resulta muy evidente. Entonces hay que estar atentos y observar cuál va a ser el cambio de gabinete regional. Eso es lo primero que yo creo que cobra. Un cambio que se viene ahora, anunciando hace ya tiempo y no pasa nada, no se ha concretado. Sí, sí. Y bueno, y con respecto a la efeméride, ¿verdad?, que ahora se cumple, bueno, ahí hay una demanda social que sigue latente. Y por eso hemos hablado de crisis política acá, que tiene que ser abordada. No la vamos a resolver con un negacionismo constitucional, en este caso, ¿verdad?, de no querer observar las causas que llevaron a esta fecha y que dieron lugar incluso a muertos, a heridos, inclusive. Javier, entonces ahí hay una temática urgente. Sí, antes de ir con Paz, porque se ha puesto mucho, bueno, en la agenda está la seguridad, ¿verdad? La delincuencia es la mayor, el mayor protagonismo de la agenda política está centrado en esas dos materias. Muchos hacen el análisis de que toda esta delincuencia fue propiciada producto del levantamiento social, estallido social, llámense como lo quieran pasar, pero lo que finalmente se empezó a producir el 18 de octubre, ¿cómo relacionas tú los índices de violencia que tenemos hoy en día en el país, de falta de seguridad, con esta fecha? La verdad es que
la violencia, primero hay una violencia económica que es estructural y que es la que genera de una forma u otra este tipo de expresiones. Incluso la violencia delictual está de algún modo también relacionada con esta situación estructural a la que me refiero. Sin duda tiene que ser abordada, pero la delincuencia, lamentablemente en nuestro país, pareciera que se está transformando casi en una alternativa de vida. En una alternativa incluso para niños, niñas, adolescentes, una forma de subsistencia luego de una postergación, innumerables postergaciones en realidad, que se conjugan por parte del Estado. Y hoy día vemos que se invierte en policía, se invierte en apoyo a las víctimas, muy correcto, en soluciones también para apresar, endurecer penas, etcétera, pero el camino exclusivo por esa vía es una lucha que está perdida. Porque en los barrios, en las poblaciones, y no solo de Chile, siempre se va a encontrar un reemplazo para las personas que delinquen y después no estén en libertad. Se necesita una política robusta, pública, con recursos en los barrios que enfrente esta situación y no solo postergación. Y eso es lo que intentamos denunciar para contrapesar y equilibrar una agenda que es unilateral y casi monotemática. Y eso me parece que está en la génesis de ambos problemas, y por supuesto que hay que agilizar un montón de situaciones, el control de migraciones, también las medidas relacionadas con la seguridad y la respuesta a las demandas estructurales del 18 de octubre que siguen estando ahí planteadas. Pasto, ¿estás de acuerdo con esta comprensión de la violencia que tal como ha explicado Javier, también es producida por condiciones estructurales, injustas, así te interpreto, Javier, que son propiciadas también por una inacción del Estado? Es tratar de explicar el fenómeno más que nada, ¿no? Claro. No es una justificación. No justificarlo, claro, no, comprendo. Mire, yo brevemente me voy a referir de inmediato a eso, ¿verdad? Porque se relaciona con el tema migración, pero quiero decir, el gobierno es una especie de cometa Halley. ¿En qué sentido? Cada mucho tiempo, ¿verdad? O por lo menos, sí, cada algunas semanas aparece el presidente de la República, ¿verdad? Estuvo en el norte, hace poquito. Se va a presentar un proyecto, ¿verdad?, que mejore la regulación en materia de migraciones. Se va a presentar un proyecto que se va a hacer cargo de tal o cual cosa. Y se hacen estos anuncios, ¿verdad? Sin embargo, los proyectos no se presentan, como en el caso de la migración. ¿Y por qué lo digo? Porque este cometa Halley, la verdad es que tiene luces, a veces, de conectar con los reales problemas ciudadanos. Sin embargo, en la práctica no deja atrás el octubrismo, ¿verdad? Que es lo que fue ampliamente rechazado por el septembrismo, ¿verdad? De este último 4 de septiembre. Y eso, además, conversa muy directamente con quienes, de alguna manera, fueron designados porque representaban el alma, el corazón del gobierno, y que hemos visto en los últimos días a través de distintos Twitter, ¿verdad? Sí. Validando la violencia. La ministra de Cultura principalmente refiriéndose... Por ejemplo, ¿verdad? Entre otros, el señor Levy, por ejemplo, Valenzuela Levy, ¿verdad? De director del Metro, etcétera. Entonces yo creo que este aniversario del estallido social, ¿verdad?, va a estar determinado, o vamos a poder ver cómo este cometa Halley, ¿verdad?, que es el octubrismo, se aleja cada vez más de las demandas ciudadanas, y eso uno lo puede ver en la encuesta CADEM, en donde además, en una evolución país a 3 años del estallido social, existe una pregunta que dice, en comparación con la realidad de Chile 3 años atrás, antes del estallido social, ¿usted piensa que el país está mejor, igual o peor? Y la verdad es que en todas las materias, pensiones, salud, educación, desigualdad, imagen internacional, confianza, etcétera, las personas estiman que estamos peor, y en un porcentaje bastante importante. Y por lo tanto, aquellas cuestiones que determinaron el estallido social, ¿verdad?, aún continúan pendientes, lamentablemente, y no vemos que este cometa Halley haga carne aquellas luces que de pronto nos da durante el último tiempo, estimado Álvaro. Oye, vamos a terminar. A mí me gustaría hacer un comentario respecto de lo que tú acabas de decir, Paz Charpentier, y que mencionó también la María José, de las opiniones de los ministros de Economía, de Cultura y también de uno de los directores del Metro. Yo creo que los seres humanos tenemos derecho a cambiar de opinión. El problema es que el gobierno no explica por qué cambia de opinión. No dice cuál es la diferencia entre el Nicolás Grau, que tuitea lo que tuitea respecto del que ayer se reúne con el general director de Carabineros. No da explicaciones, no da razones de los cambios. Y eso es lo que a mí me parece grave. Y produce una falta de credibilidad que sin duda, es muy nociva para el gobierno.
Sí, Breve, solamente, por favor. ¿saben por qué? Porque en realidad no han cambiado de opinión. Ah, no lo sé yo eso. ¿No? Ese es el alma del gobierno. Por eso esas personas están allí y no sufren las consecuencias y los efectos que implica la responsabilidad política en estas situaciones. La verdad es que aquellos mensajes representan el corazón de este gobierno, lamentablemente, y esa es la razón por la cual estas personas, a pesar de esos mensajes, no salen de sus posiciones, en el fondo, de designaciones gubernamentales. Esa Javier, es la razón fundamental, aunque nos cuesta aceptarlo. ¿Tiene algo que decir respecto a esto? Muy breve, por O favor. sea, también constatar que hay una diferencia importante entre las publicaciones por Twitter y las acciones, ¿cierto? O la inacción en este caso. Y eso es importante evaluarlo, digamos. Ahora, yo plantear que acá estamos frente a un país que sigue inmerso en una crisis donde hay familias trabajadoras a lo largo de Chile que creyeron en la política. A propósito de lo que iniciamos conversando, fíjense, en cuanto a planificación urbana, la política no dio respuesta, la tiene que dar tribunales, organizaciones sociales teniendo que judicializar, buscando la última tabla de salvación para poder ponerle cordura a una gestión pública que está monopolizada, secuestrada por un mercado que es irracional, que es fundamentalista y que nos lleva a puros problemas y desigualdades exacerbadas. Aquí seguimos teniendo AFP que se enriquecen, ¿verdad?, retirando utilidades mientras la clase trabajadora se va a pérdida, y eso es parte de una violencia económica que está en el centro no del debate, lamentablemente, pero sí de los problemas que van a rebrotar. Y ese millón de personas que se expresó un 18 de octubre y miles, cientos de miles a lo largo de Chile, siguen expectantes, siguen esperando y requiriendo una respuesta. De eso nos tenemos que hacer cargo, todos y todas quienes estamos de alguna manera en política y también para... Gracias, Javier, y Sí. Paz. Paz, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, que tengan buena semana. Chau, Igualmente. chau. Bueno, se pegó Javier la emisión Sí. de Javier, así que lo despedimos nomás.